1913 fue un año que en España se estrenó con la dimisión del presidente Antonio Maura, el mismo día, la calenda del mes de enero. También fue el año en el que, 11 días después, el Tíbet proclamaría su independencia y el 12 de marzo de ese mismo año, Canberra se convirtió en la capital de Australia. También fue el año en el que se instaló la Sirenita de Copenhague, esa estatua que tristemente ha sufrido dos o más decapitaciones, ahora no recuerdo cuántas, a lo largo de la historia. Y 1913 también fue el año que finalizó con el pistoletazo de salida, dando el pistoletazo de salida al movimiento sufragista en Inglaterra. Pero ya en el panorama literario, 1913 fue el año en el que Rabindranath Tagore recibió el Premio Nobel de Literatura. Y he querido empezar no sé si llamarlo programa, charla, soliloquio, con Rabindranath Tagore, porque tiene una obra que siempre me ha llamado muchísimo la atención. No me estoy refiriendo a su archiconocido Gitanjali, porque Rabindranath Tagore pasó y ha pasado a la historia sobre todo por ser un excelente poeta, no solamente en el Gitanjali, sino también en otros libros como por ejemplo Lípica, sino para hacer hincapié en su producción narrativa, mucho menos conocida, pero no por eso menos importante y hasta inquietante, por así decirlo. Toda la obra de Tagore tiene ese eje transversal del verso, el Visarian, Raya, Daggar, el Hivans Meriti, no sé si lo he pronunciado bien, que significa mis recuerdos, pero ya en el panorama de la prosa tiene una obra, no es muy conocida, pero desde luego sí que merece especial mención. Me estoy refiriendo a su libro La casa y el mundo, la cual escribió 3 años después de recibir el galardón de la Academia Sueca, y que es un libro escrito en prosa. No tiene ni un solo verso. Cuando a veces los personajes declaman, puede ser que en la traducción haya algún verso perdido, pero desde luego no está escrita con una intención lírica, sino con la propia intención narrativa, la de que tiene todo libro, que todo libro debería responder, que es responder a qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y esto lo hace de una manera excelente y además he de reconocer que de una forma asombrosa, porque despacha toda la historia en apenas 165 páginas, si no recuerdo mal. Lo primero que llama la atención de La casa y el mundo es que es un libro que efectivamente está escrito en primera persona del singular. Pero a medida que se avanza en esa historia, cuando cada capítulo dice qué personaje está hablando, uno se da cuenta de que esa primera persona no siempre hace referencia al mismo personaje. Es decir, Rabindranath Tagore, en mi opinión, revolucionó un poco el tema de la narrativa al no encasillarse en esa singular, solitaria e inamovible vivencia del personaje que habla en primera persona y que por lo tanto solamente puede intuir, deducir o explicar lo que les ocurre a los distintos participantes de esa acción, sino que hizo algo muchísimo más atrevido, indicando al inicio de cada pasaje cuál de los personajes que participan en esa obra está hablando, para que un poco nos pongamos en la piel de ese personaje y entendamos lo que dice, pero no solamente lo que dice, sino también lo que siente. Esto es algo que yo personalmente, y estoy convencido de que hay muchísimos más autores que también lo han cultivado, yo personalmente solamente lo he vuelto a ver en un libro de un autor que también ganó
el premio Nobel, que es Orhan Pamuk, en su libro Me llamo Rojo, que también lo hace, lo que pasa es que de una forma un poco más diversificada, porque aquí entran también elementos impersonales, es decir, también hace hablar a los objetos, hace hablar a los caballos, un poco también como para explicar todas las tramas que al final llevan al desenlace de la obra donde todas se juntan, al, al puro estilo de no lo voy a. Claude Simon, al puro estilo de Claude Simon, que es hasta hoy el único premio Nobel nacido en Madagascar y que también hace algo un poco parecido en su libro Las Geórgicas, el cual recomiendo muy encarecidamente porque es tiene un final que es apoteósico. Yo no he visto nunca a un autor tender tantos hilos argumentativos y ser capaz de despacharlos todos en apenas 3 páginas y además de una forma sencilla, pero como ya digo, que impresiona muchísimo. Decía pues que ese libro de Rabindranath Tagore, el que escribió en 1916, aparte del aspecto de forma que acabo de decir, es también un libro que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención por el tema que está tratando. Cuando la obra empieza, se nos presentan los personajes. El principal de todos es Nikhil, que es un pudiente empresario que vive en la India y que cuando llega a casa, pues bueno, viene explicándole a su mujer, que se llama Bimala, que acaba de escuchar que hay un personaje que acaba de irrumpir en la ciudad trayendo un discurso absolutamente revolucionario porque es chauvinista, porque habla de expulsar al ejército invasor, porque habla de recuperar las riendas del Estado, y un poco Nikhil empieza a sentir ese deseo de seguir a este personaje, a Sandeep Babu, de una forma que poco a poco, y a medida que avanza la novela, se va convirtiendo en fanatismo. Un fanatismo que el personaje, también importante de la novela, que es Bimala, que es la mujer de Nikhil, al principio mira desde el escepticismo, pero que luego se va convirtiendo también en una especie de obsesión cuando Nikhil, en su embebecimiento por las palabras de este líder, este personaje que viene explicando estas soluciones para todos, estos dogmas, lo invita a quedarse en su casa. Y Bimala se da cuenta de que ese carisma, ese don de gentes, ese particular encanto al que se refería Nikhil al hablar de Sandeep Babu, no es inmotivado, sino que además empieza a sentirse seducida por las palabras de lo que no es más que un autócrata. La novela en sí también tiene su punto social, porque al margen de los que se sienten seducidos por el discurso de Sandeep Babu, también está toda esa gente más reacia, más escéptica, más crítica, como por ejemplo el personaje de Amulya Babu, el hecho de que compartan el apellido, al menos las veces que yo he leído esta novela, creo que no tiene nada que ver con una relación de patronímicos, bien se debe a una mera casualidad o a que hay un significado detrás de ese Babu que a mí personalmente me es desconocido. Si alguien lo sabe, estaré muy contento de que me lo sepa explicar. Como decía, menos Sandeep Babu, todo el mundo prácticamente, toda la ciudad, no se nos dice quién es, no se nos dice qué ciudad es, pero uno más o menos puede intuir que se trata de la ciudad de Calcuta, no solamente por tener en cuenta que esa fue la ciudad donde nació Rabindranath Tagore, sino también un poco porque es aquella que quedó un poco alejada del dominio británico,
que un poco imperó en la India hasta que el personaje de Gandhi apareció en el panorama político, y quizá por eso, por ser una ciudad más recogida, una ciudad menos occidentalizada, esta es también más proclive a lo mejor a ser la receptora de las palabras del que ya digo es un autócrata. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y fue la primera, al menos fue la primera sensación que tuve cuando acabé la novela, que tiene un final que es absolutamente dramático, tiene un final que no deja indiferente, tiene un final amargo, pero también un poco filosófico. Camina entre lo dramático, lo amargo y lo filosófico y reflexivo. Siempre me ha llamado muchísimo la atención el hecho de cómo se parece ese fanatismo al que se refiere Rabindranath Tagore, esas masas que caminan casi al unísono para ver qué es lo siguiente que nos dice este líder que tenemos que hacer. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención porque no es muy diferente a lo que tenía que ocurrir unos años después en Europa, después del Putsch de Múnich, y todo traído de la mano de un tal Adolf Hitler. Y a mí siempre me ha llamado la atención de cómo es posible que Rabindranath Tagore en 1916 ya tuviera un poco la idea de cuáles iban a ser un poco los peligros a los que se tendría que enfrentar el mundo occidental del siglo XX, y que, bueno, si uno lo coge, si uno quiere creerse esa relación, son prácticamente los responsables, tal vez no de la Primera Guerra Mundial, pero sí junto con la Primera Guerra Mundial, de la que siguió de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, del Holocausto nazi. El tema de la novela también, dentro de estos aspectos culturales, a mí al menos me llamó muchísimo la atención el absoluto fascinamiento que tiene Tagore en esa novela por las ropas. Si uno se fija, las ropas que lleva la persona, el cómo viste, definen un poco el carácter del personaje. No es lo mismo la ropa blanca que las ropas más de un color sangre o la ropa de un color morado. Y además también entra el aspecto del sari, esta vestimenta de las mujeres, y cómo el llevar un sari u otro tipo de sari le convierte a una mujer la coloca, por así decirlo, en uno u otro escalafón de la sociedad de esa India a la que se refiere Rabindranath Tagore en su novela. No es la India barriobajera, no es la India machacada por el colonialismo, no es la India de ciudad masificada. Es una India, como ya digo, más perteneciente, alejada del Raj británico, y es una India donde sí que están esos estratos sociales, pero son unos estratos sociales conformistas. Nikhil, por ejemplo, el personaje principal, el protagonista de la novela, pertenece a una clase social alta. Es un hombre pudiente, ya digo, es un hombre que vive se puede permitir tener una casa que es casi la envidia de la gente que lo conoce, y es un poco también como para Tagore lo que pretende aquí, al menos en mi opinión, es llamar la atención de que nadie está a salvo de las palabras de un autócrata, lo que viene un poco a poner sobre aviso de que la cultura, el afán de tener algo en lo que creer
algo, algo que sentir o incluso algo por lo que morir, no tiene nada que ver con la talla intelectual ni con el nivel socioeconómico de la persona. Es algo más sentimental, es algo más arraigado, no en el pensamiento, no en el cerebro de la persona, sino en el corazón, en el alma. Algo que a mí al menos no me cuesta entender, no teniendo en cuenta, como ya he dicho al principio, que Rabindranath Tagore centró su obra sobre todo en la poesía, en la lírica, la cual no se puede entender si no es con el sentimiento. Y a pesar de que en esta novela no hay, o al menos yo no lo recuerdo, no hay una sola alusión al trabajo lírico, una poesía, unos versos, eh, el tema del sentimiento sí que está muy presente en todas las acciones de los personajes, algo que no cuesta demasiado, no le cuesta demasiado traslucir, porque como ya digo, como en cada capítulo, por así decirlo, estamos dentro de la piel de cada personaje, por esa primera persona que se va moviendo, ¿verdad? Que ahora es Sandeep Babu, ahora somos Amulya Babu, ahora somos Nikhil, ahora somos Bimala. El tema de los sentimientos sí que está muy, muy presente. Pero también el tema de los mantras. El tema del mantra también es una cosa que me parece preocupar muchísimo. No los mantras como el clásico, como es el Om, los, eh, de los yogis. Si aprovecho para decir, si estás escuchando esto, Santiago, te envío un afectuoso saludo y sabes que tienes todo mi respeto, pero lo necesito para hacer el símil. Llama muchísimo la atención cómo a medida que avanza la novela, los personajes de fondo, la gente que está presente mientras los actores están haciendo avanzar el argumento, siempre saludan a Sandeep Babu de la misma forma, con el mismo canto, algo que yo tuve la suerte de coger una edición en el que no estaba del todo traducido, es decir, sí que sale la traducción, lo que significa, pero no invade, por así decirlo, la pureza de lo que en mi opinión es ese sentimiento que transmite, ¿no? Porque lo que dicen es Vande Mataram, que se traduce como salud madre. Y además es una cosa que a medida que va avanzando la novela, los personajes de fondo, esa masa, que a principio son personas, pero que se acaba convirtiendo solamente en una masa que se ve de fondo y que un poco arrastra, tanto al que quiere seguir la corriente como al que se quiere oponer a su curso, como ya digo, acaba siendo el único discurso que existe al margen de las intervenciones de los distintos personajes. Lo repiten como si fuera un mantra, se tiene que decir, y acaba casi siendo una imposición. Ver a Sandeep Babu es levantar las manos y decir Vande Mataram, salud madre. Algo que a mí personalmente, vuelvo a decir el tema que no acabo de poder descifrar, a mí me recuerda a horrores, al Jail lo que sigue, que desgraciadamente y de una forma tan insistente se escucharía en Europa a lo largo de los años 30 y 40 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque por desgracia algún descerebrado hoy en día lo sigue repitiendo, no sé si como un mantra o porque tienen el conocimiento justo para pasar el día. En fin. Volviendo a esto, el tema de los mantras, también si uno lee la novela se da cuenta de que los personajes que se van viendo seducidos por ese discurso chauvinista, ese discurso de empoderamiento que trae consigo Sandeep Babu,
se da cuenta cómo pierden toda lógica. Aparte del Ban de Matram, las razones que dan son cada vez más cogidas con pinzas. No hay nadie sabe decir exactamente por qué tiene que seguirlo, solamente que tiene que seguirlo. Y aquí un poco lo que tenemos es esa crítica de cómo los sentimientos llevados un poco de forma extrema nublan la razón. Lo que siendo, como ya he dicho, Tagore, un poeta, es un poco como hacerse el harakiri, pero en fin, lo hace, si es que lo hace de una forma muy magistral y desde luego convence, porque la angustia que sienten los personajes que por algún motivo, bien porque no quieren escuchar o bien porque son demasiado jóvenes o demasiado inmaduros para entender realmente lo que está ocurriendo con la gente que les rodea, un poco transmite la angustia de estos personajes. El ejemplo más claro de todos está en el personaje de Amulya Babu, que como ya he dicho antes no tiene nada que ver, no hay una relación de parentesco con el de este autócrata Sandip Babu. Y es porque Amulya Babu va a ser un poco la piedra angular donde van a converger todos los hilos argumentales al final de todo. Es un poco, digamos, es la pieza intermedia, es la pieza del centro central, donde van a converger todos los hilos argumentales y que le dan un poco sentido al final de la novela, ese sentido dramático, ese sentido catártico también, pero que deja, no sé, deja ese resquemor, y bueno, ¿y qué pasará después? ¿No? Y esto tiene una segunda parte, no tiene una segunda parte, ¿cómo puede acabar así? El problema es que a veces las cosas tienen que acabar así. No hay más explicación y creo que es lo que sorprende. A lo mejor puede ser que si alguien conoce la obra de Rabindranath Tagore le pueda chocar un final tan abrupto, un final tan seco, un final que no deja preguntas sin responder, pero sí que nos obliga a hacernos muchísimas preguntas, pero que yo creo que es la función principal de la literatura. Porque nadie, o al menos a mí no se me ocurriría leer solamente para encontrar respuestas, sino para hacerse preguntas. Y eso es lo que creo que si tenéis oportunidad, si queréis, o si, no lo sé, si os he convencido, para que os animéis a leer esta sensacional obra de Rabindranath Tagore, lo hagáis primero con una clara intención de disfrutarla, os aseguro que no os va a decepcionar. Conozcáis o no la obra de Tagore, eso es indistinta. Yo cuando leí esta novela hace ya unos años no conocía a Tagore lo conocía como poeta, pero no como narrador, y desde luego que para haber pasado a la historia como el autor del celebérrimo Gitanjali, lo cierto es que esta novela, este producto narrativo, por así decirlo, a mí no me dejó indiferente. Y yo os recomiendo muy encarecidamente que le echéis un ojo, porque ese tema, ¿no? Ese misticismo de cómo pudo anticiparse, cómo pudo plasmar un poco, que de una forma simbólica, todo el horror, la tragedia, la locura, el sinsentido al que se vería sometida Europa, no solo antes, sino también durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando cuajaron de una forma triste y dramática los discursos nacionalistas y que llevaron a cabo pues, los dictadores como por ejemplo Hitler, Franco, Mussolini, Stalin y demás, a cuya simpatía estamos muy acostumbrados. Lo que diría, aparte de esto, es que
lo disfrutéis, que si alguien, por favor, y esto lo digo con la mayor humildad de la que puedo hacer acopio, me he olvidado algo importante, estaré encantado de que si hacéis algún comentario de esta pequeña disertación sobre esto que quiero compartir con vosotros. Como ya digo, si alguien cree que me he dejado algo en el tintero, por favor, haced el comentario, porque no me gustaría que nadie se enfrentara, cogiera esta novela sin por lo menos tener los ingredientes necesarios para cogerla con ganas. Es una novela que hay que coger con ganas, una novela que hay que leer y, como ya digo, releer. Y un consejo, si es posible ahora mismo, no recuerdo cuál fue la edición que yo utilicé. Sé que era una edición bastante antigua, pero yo personalmente, si tenéis que leerla, si la podéis encontrar, pues en la biblioteca, estoy seguro de que en la biblioteca este libro tiene que estar a la fuerza, pero aseguraos de que viene con notas a pie de página, más que nada porque seguramente debo de haberme dejado un montón de cosas por en medio. Tampoco es cuestión de venir aquí a destripar novelas ni finales, pero estoy seguro de que me he dejado un montón de cosas en el tintero. Pero yo solamente lo digo porque si vais a coger este libro de Rabindranath Tagore y lo vais a leer, estaría bien que fuera con anotaciones al pie, porque algunos comentarios que se hacen, por ejemplo, la diferencia que hay entre lo que significa una vara rani y una chota rani, que son parentescos entre familias, y es importante más que nada porque son los nombres por los que a veces se refieren a determinados personajes. Si no tenemos claro lo que significa esto dentro de la familia, no vamos a saber a qué personaje está aludiendo, y aunque eso no compromete la interpretación argumental del libro, sí que es una pena, como ya digo, que un libro que es corto, que tampoco tiene no es denso, es ágil de leer, es una pena que no se le pueda sacar todo el jugo posible por algo tan condicional como es el idioma. Aunque si alguien habla bengalí, pues lo puede coger en la lengua original, y supongo que no tendría ningún problema. Esto es lo que quería empezar estas pequeñas disertaciones con esto. Espero que lo hayáis disfrutado, y espero también que, si tenéis oportunidad, pues leáis a Rabindranath Tagore, leáis La casa y el mundo de Rabindranath Tagore, porque, como ya digo, no os va a dejar indiferentes. Y aprovecho estos minutos que quedan para los estrictamente 30, 29 más 1, que me voy a imponer en cada uno de estas disertaciones, para que con toda libertad, haters, ya sabéis dónde disparar, ¿vale? O sea, me podéis poner a caer de un burro, ¿de acuerdo? Sí. Os recomiendo, hay un libro, Pulula, y se puede descargar, es el diccionario hay un diccionario de insultos, pues servíos, ¿vale? Y podéis apelarme como os dé la real gana. Y para todos los demás, si hay algún libro, alguna novela, algún texto, poema, obra teatral de la que queráis que se haga un poquito de eco, ¿vale? Os pido, por favor, que os suméis al 29 más 1, o que si os pongáis en contacto conmigo, y no tengo ningún problema en leerme el libro y luego un poco comentar con esta persona lo que podríamos poner en conocimiento de los demás, para eso precisamente, para motivar las ganas de leer, para motivar las ganas de escribir, y para no encasillarnos en esta literatura de hamburguesería que tan gratuitamente se despacha
desde las editoriales. Sin más, me despido. Muchísimas gracias a los que hayáis aguantado hasta el final. Un saludo. Soy Alejandro Román Domínguez Moya.